Buenas tardes. ¿Cómo están, chiquillos del tercer nivel de la escuela Colegio de Adultos London de la Florida? Espero que hayan realizado la actividad anterior para dar paso a la unidad número 2 de acontecimientos relevantes del siglo XX, ¿ya? Que es lo que vamos a ver a continuación. Primer punto. El título es la hegemonía de Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que Europa está por sobre los otros continentes, en el sentido de que está por sobre Asia, por sobre América y por sobre África, que eran los continentes conocidos en ese momento. Falta obviamente que el continente blanco, la Antártica con el Ártico, que eso queda fuera dentro de los lugares de conquista por parte de los europeos en este momento. Por eso que vamos a iniciar con el colonialismo, que tiene el significado de esta imagen. ¿Qué podemos ver ahí? Podemos ver que hay un pie europeo, que es como la típica característica, digamos, de la vestimenta de ellos, invadiendo una población nativa de algún continente. Obviamente que en el fondo aparece una carabela, por lo tanto es América. Pero colonialismo viene obviamente de la palabra colón, que significa conquistar un territorio con las personas que viven en ese territorio para darle un cierto uso o aprovecharse de ello para generar beneficios propios. Posteriormente tenemos el concepto de imperialismo, donde podemos ver en la imagen que aparecen un sinnúmero de personas que se están distribuyendo una especie de pizza que es el mundo, ¿ya? Por eso que ahí dice China, aparecen otros nombres por acá, y estas personas, ¿por qué se están repartiendo esos países? Porque son superiores, tienen más armamentos, están más organizados y atemorizan a las otras poblaciones para adueñarse de sus territorios para explotar sus recursos naturales. ¿Cuáles son esas naciones que tanto hemos acá mencionado? Francia, que mueve la bandera ahí con el puntero, Italia, el Reino Unido, específicamente Inglaterra, Alemania, España, Portugal y Bélgica. Acá lo que nosotros tenemos que centrarnos, que todas estas naciones que están acá, son aquellas que después participan en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, exceptuando de España y Portugal y Bélgica. Pero son las naciones que comienzan a disputarse el mundo y cuando ya tienen gran parte de su territorio conquistado, comienzan a intentar quitarle el territorio a la otra nación y así comienzan las rivalidades. Antes de pasar a las guerras, tenemos que ver qué pasó en Rusia, ¿ya? Gran país, el país más grande del mundo y también el país que conlleva una gran masa de climatológica, de frío, en la parte de Siberia. Pero tenemos a los personajes acá en cuestión. Tenemos a Lenin y tenemos a Stalin, como aparece ahí. Karl Marx y el comunismo. Pero nos vamos a centrar primero en Lenin y Stalin. Ahí tenemos a Lenin, que es esta persona que está dando un discurso a la población que está al borde de él. Y por el lado de acá, el lado derecho, tenemos al zar Nicolás II, que era el emperador de Rusia, junto a su familia, fueron asesinados por los bolcheviques liderados por Lenin y Stalin. Entonces, tenemos el Lenin y Stalin. ¿Quiénes son estos personajes entonces? Son aquellos que lideraron la revolución rusa en este país, eliminando a la monarquía, que era el rey emperador de Rusia, del último zar, el zar Nicolás II, junto a toda su familia. Eso es lo triste en la historia, que conllevó a estas personas a adueñarse del territorio, eliminando al zar y a toda su familia. Pero una vez eliminados, ¿qué es lo que van a hacer? Van a fundamentar su ideología en este personaje que viene a continuación, Karl Marx, este joven, bueno, perdón, no tan joven, pero con esta barba prominente, que escribe un libro, el Manifiesto Comunista, y le da como inicio a este tipo de concepto donde señala que el proletariado, que es la clase obrera, la clase trabajadora y luchadora, debe quedarse con el poder y quitar y sacar del poder a aquellos que los explotan, y generalmente son la monarquía y la burguesía. Por eso que Karl Marx, a través de estos escritos del comunismo, va a ir en contra de este concepto que él tiene de capitalismo. Este es el personaje que está acá con el sombrero de copa, representa a un hombre capitalista.
es decir, una especie de pulpo, óctuple, quien comienza a adueñarse de todos los recursos naturales, de las personas, y es dueño de todo eso. Por lo tanto, las otras personas deben trabajar para él, o si no, mueren de hambre. Es una esclavitud del siglo XIX y el siglo XX. ¿Qué pasa entonces? Tenemos cómo la Primera Guerra Mundial y la Segunda dan su inicio. ¿Cómo comienza esta lucha? ¿Cómo comienza esta disputa por los territorios, por la riqueza, por la ideología? Logra toda esta sed, toda esta rivalidad, enfrentar a las naciones poderosas que vimos anteriormente. Por eso que esta rivalidad es por el territorio. Como salen acá en esta imagen unas personas representando, como diciendo, esto es mío, esto es mío, esto es tuyo, esto es mío, esto es mío, como ya peleándose por la tierra. Acá, en esta imagen que está aquí, vamos a ver que hay como unas flechas. Tenemos las flechas verdes y las flechas rojas, que representan los bandos. Acá, en la flecha verde, tenemos a Rusia, que se ve bien pequeño, a Alemania, a Francia, perdón, a Rusia, a Francia y al Reino Unido. Esas tres naciones se van a unir en contra de, aquí está, en contra de Alemania, que está en este punto rojo, Austria-Hungría e Italia. Entonces ahí tenemos a los dos bandos de la Primera Guerra Mundial. Ahora, cuando finaliza esta, tenemos una complicación. Acá tenemos que entender que cuando termina la Primera Guerra Mundial, en 1919, existe un resentimiento tan fuerte por parte de ciertas personas que se consideraron derrotadas, como Adolf Hitler, quien está acá en esta imagen, una persona joven. Esta imagen que está aquí, chiquillo, representa el momento exacto de la declaración de la Primera Guerra Mundial, donde la gente celebra. La gente quiere ir a la guerra. Eso fue lo anecdótico de toda esta historia. La gente quería ir a luchar, la gente quería ir a cobrar, digamos, ir a quitar los recursos al otro, como sale en la imagen anterior. Así que, por lo tanto, el sentimiento de guerra era un sentimiento de fiesta. Algo muy extraño hoy en día. Y ahí estaba Adolf Hitler. En la Segunda Guerra Mundial, para hacer un resumen, ¿quiénes fueron los grandes triunfadores? Fueron lo que está aquí representado en esta bandera, que fue la Unión República Socialista Soviética. Por eso que anteriormente habíamos hablado de Lenin, de Stalin, quienes fueron los representantes máximos de esta nación, quienes a través de su ideología comunista lograron derrotar a Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, no somos ciegos ante ella, y una de las consecuencias más drásticas es lo que representa esta imagen de acá. Y es una imagen sacada de los famosos campos de concentración nazi en contra de la población judía, que los nazis consideraban inferior, y como podemos ver hay calaveras y hay huesos porque a las personas las hacían morir de hambre. Que la última gota de energía que tenían estas personas debía ser usada para fines laborales, para fines de trabajar en sus fábricas, y cuando ya no les quedaba energía, las personas caían prácticamente que al suelo, y ellos después realizaban experimentos, o si no los lanzaban a una fosa común, o también a la cámara, al crematorio, perdón, donde se incineran los restos de las personas, o a veces quedan para los estudios, y lo que podemos ver ahí son personas que fueron usadas para estudios científicos, acto considerado de lesa humanidad. Un acto de lesa humanidad es considerado un acto que ya va en contra de todo derecho humano. Por lo tanto, esas personas que practican ese tipo de actos son condenadas posteriormente por los tribunales de justicia internacionales. Para finalizar esta parte, este resumen de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver esta bomba, que es lo que se utiliza, que da fin a la Segunda Guerra Mundial en el último enfrentamiento que tiene Estados Unidos con Japón, en Hiroshima y en Nagasaki. Tenemos el lanzamiento de la bomba atómica, que eso tiene sus pros y sus contras. Obviamente que los contras tienen que ver con que la población japonesa fallecen 200.000 personas en una ciudad, y en Nagasaki, que fue lanzada 2 días después, otras 200.000 personas, y que fallecieron inmediatamente. Hubieron muchas consecuencias, secuelas, producto de los átomos que fueron distribuidos por esta bomba, que
elevaba el nivel de temperatura tan alto que generaba una radiación muy potente. ¿Y por qué da fin en la parte positiva? Que algo muy extraño de decir, por la sencilla razón de que las otras naciones ahora temen de enfrentarse con unas con otras, producto de que ya no es necesario ir a la guerra, ya no es necesario enfrentarse una persona con otra. Ahora simplemente es apretar un botón, se activa, digamos, una bomba atómica en tal lugar y desaparece la población. Eso es el tema del resumen. Ahora nosotros tenemos que ya comenzar a preocuparnos sobre lo que va a venir después de la Segunda Guerra Mundial, que es la famosa Guerra Fría, donde aquí, como podemos ver acá, va a estar representado Estados Unidos con la Unión Soviética. Por eso que era tan importante hablar de la Unión Soviética al principio, donde en Estados Unidos se defiende el modelo capitalista y en la Unión Soviética se defiende el modelo comunista. Y esos dos modelos y comienzan a luchar por los países para posteriormente conquistar más naciones. Ya chiquillos, les dejo acá el cuestionario. Tiene 6 preguntas. La primera, esto lo hacen en el cuaderno. Solamente colocan respuesta en el cuaderno, colocan respuesta. Mencionan los países que lideraron la hegemonía mundial. Eso está al principio. ¿Cuáles fueron las áreas de influencia de las potencias? Aquí, ¿dónde fueron a conquistar? ¿Qué querían? Eso también la idea de que ustedes busquen información en sus libros. Si no tienen sus libros, recuerden que en el link de la página del colegio, londoncollege.cl, aparece información al respecto y aparece el libro digital. Acá, esta es la 3. Ya, aquí, chiquillos, me disculpan, ya tengo avanzada la presentación, aquí hay un error. Y como para que vean que esto es natural, que esto es espontáneo, como una clase que a veces un profesor también se equivoca, vamos a pasar al tiro al tren. Entonces, 2 y 3. Y aquí dice cuáles fueron las causas del surgimiento de la Unión República Socialista Soviética. En la 4, menciona las características de los personajes, es decir, la característica de eh, Lenin, la característica de Hitler, la característica de Stalin, del zar Nicolás II y de los personajes que hemos hablado. Si no hemos hablado de otro, no lo mencionan. Posteriormente realice un cuadro comparativo con las características de los bloques ideológicos del capitalismo y el comunismo, no solamente lo que yo he hablado en clase, sino también con lo que está en sus libros y lo que pueden encontrar en internet. El cuadro comparativo, ustedes hacen por un lado el capitalismo con todas sus características, en una modo de resumen, y por otro lado el comunismo, y la idea es que generen una comparación, abajito colocan entonces la respuesta. La comparación entre este modelo y este otro modelo es esta, ¿ya? Finalmente, que ahí no aparece porque está en imagen, la 6, realiza una línea de tiempo con las características fundamentales de la Primera a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una línea de tiempo que comienza en 1914 y termina en 1945, con los hechos que ocurrieron dentro de ese periodo. Tanto el inicio de la Primera Guerra Mundial como el fin de la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Chiquillos, espero que les haya gustado. Si tienen duda, obviamente me escriben. Recuerden que mi mail es alvaro.tapia@londoncollege.cl y estoy ahí a su servicio para que me envíen algunas consultas y esta actividad la terminen lo más pronto posible para avanzar en la siguiente, que es la Guerra Fría. Chao.